Cool FM presenta The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Hola a todos, bienvenidos a The Quarantine Club. Soy su host, Mónica Gronchi, y me acompaña aquí como siempre Cedric Miró en este miércoles de misterio / true crime. ¿Cómo estás, Cedric? ¿Cómo pasaste la Navidad? Hola Mónica, ¿qué tal? La verdad es que mi Navidad bastante bien, bastante tranquila. Como supiste, en Panamá por acá estuvimos encerrados todos ese par de días, así que nada, la pasé aquí con mi burbuja familiar responsablemente, cenamos y la verdad es que fue muy tranquilo y muy chévere. ¿Qué tal la Navidad por allá? Bien, mucho frío. Una Navidad diferente, en verdad es mi primera Navidad en la que hay nieve. Wow, cierto. Porque creo que, bueno, yo pasé también una Navidad una vez en Disney que fue súper diferente y hacía medio que friecito, pero nada, o sea, no dije con nieve y eso, así que fue bien cool y fue diferente. Así que todo bien, ¿cómo la pasaron ustedes, oyentes? Nos encantaría saber. Oye, Cedric, siempre que estoy contigo se me olvidan los countdowns. El lunes inicié un countdown diminuto para Año Nuevo. Mañana es, mañana es New Year's Eve. Ah, cierto, claro, es verdad. Mañana es New Year's Eve, o sea que faltan 2 días para Año Nuevo. Uh-huh. Así que sí, oyentes nos pueden escribir al 63012-810 o por Instagram @CedricMiro, Mónica Gronchi o @The Quarantine Club Cool FM y me pueden contar cómo pasaron su Navidad y cuáles son los planes para recibir el tan esperado 2021. Demasiado esperado el 2021, la verdad. Ya falta, día y medio realmente falta. Uh-huh. Pero bueno, vamos a empezar este show porque la vez pasada estábamos hablando en el miércoles de Misterio True Crime y la verdad es que en medio del programa nos dimos cuenta de que va a tener que haber parte 2 porque es mucha información. Así que les informo que hoy es la parte 2 del caso que hablamos el miércoles pasado. Así que si no escucharon el capítulo del miércoles pasado, no van a entender mucho. Voy a dar un recap, pero yo les recomendaría que pongan pausa, vayan a YouTube, a la cuenta de Grada de Radio y busquen el caso de JonBenét Ramsey parte 1, el capítulo del miércoles pasado, se ponen al día y después nos escuchan nuevamente por YouTube. Y si están tuning in, los que sí escucharon el miércoles pasado, aquí vamos. La vez pasada hablamos del caso en general y como que el timeline y no pudimos meternos pues a la investigación, teorías y bueno, la parte que creo que a Cedric le encanta más de estos shows, es decir, qué pasó, qué crees que pasó y me encanta pues, discutir eso, sí. Sí, esa es la parte favorita de mi hermana Isabela también cuando ella está en el show aquí con nosotros. Así que me encanta tratar de descifrar qué pasó. Así que aquí vamos, voy a empezar con un tiny recap. El miércoles pasado estuvimos hablando de la muerte / asesinato de JonBenét Ramsey, quien fue una reina de belleza infantil estadounidense que fue asesinada a la edad de 6 años en la casa de su familia en Boulder, Colorado. Esto sucedió el 26 de diciembre de 1996. También mencionamos que el timeline había sido que ese día 26, la familia Ramsey, compuesta por John Ramsey, Patricia Ramsey, JonBenét y su hermano Burke, iban a viajar para Lake Michigan, donde ellos tenían una casa no quiero decir de verano porque no era, pero era una casa de vacaciones, por decirlo así. Iban a viajar pues para las festividades de Año Nuevo y ese día se levantaron obviamente muy temprano. Patsy Ramsey se levanta y encuentra en las escaleras de su mansión, recordamos que eran una familia con mucho dinero, ella está bajando las escaleras cuando encuentra en las escaleras un ransom note o un ransom letter, que es una carta, una nota de secuestro. Entonces obviamente llama a la policía viene, hace un terrible trabajo y de eso vamos a estar hablando el día de hoy también. Y bueno, la cosa es que pasan 8 horas desde que encuentran la carta de ransom que decía que los iban a llamar para decirles cómo tenían que buscar a la niña y todo esto, así pues porque había sido un secuestro. Pero 8 horas después encuentran a JonBenét en el sótano de su casa, muerta lastimosamente.
Y entonces aquí ya no es un caso de secuestro, sino un caso de asesinato, de homicidio. Y entonces aquí es donde tiene que empezar como que pues la investigación formal, la cual ya había sido tainted, porque recordemos que la semana pasada dije que cuando se enteran que la niña no está en la casa y como que es un secuestro, la mamá llama literalmente a todos sus amigos y la casa estaba llena de gente. Mandan al hermanito de ella a otra casa para que no esté ahí mientras está la policía. Como 3 policías revisan el sótano y nadie encuentra nada. No es hasta como que la 4ª vez que mandan al papá a revisar la casa con un policía que encuentran a JonBenét en el sótano. Luego mueven el cuerpo, error. Después cubren el cuerpo, error. Y bueno, llega el médico forense, hace todas sus anotaciones. Obviamente la declara muerta. Y John Ramsey, recuerdan que dije que en ese momento como que la encuentran y todo esto, él llama al piloto de su avión a decirle, dizque, prepara el avión que nos vamos, y la policía dice, espérate, tú no te puedes ir a ningún lado, porque esto es una investigación de homicidio. Lastimosamente, en casos así, los primeros sospechosos siempre son los papás. Digo lastimosamente porque, oye, no creo que... Tú sabes, como que la mayoría de las veces no creo que son los papás. Claro. Pero es como, siempre creo que lo ven así porque son como los más cercanos, ¿no? Claro, y también tenemos que... por ejemplo, también cuando dije hay una pareja casada y se muere el esposo o la esposa, siempre el primer sospechoso es el esposo o la esposa. Sí. Esa sería una pregunta también, como que... A menos que no estén ahí, a menos que tengan, dije, un alibi súper... strong. Pero bueno, repasemos unas cuantas cosas de este caso. No habían señas de un forced entry, de como que habían entrado a la casa violentamente como para llevarse a la niña. No había ninguna evidencia de que había sucedido algo o como una disrupción en la casa. Lo único que encontraron fue abajo en el sótano una ventana rota. Entonces yo me pregunto, Cedric, ¿por qué encontraron esta ventana rota pero dicen que no hubo un sign de forced entry? No sé si es que por esa ventana no cabe una persona. Claro. Tú sabes. Entonces, vamos a empezar a decir las evidencias. La semana pasada también cerramos con que la carta de secuestro, y este fue el hook de la semana pasada, la carta de secuestro, que recuerdan, les dijeran como 3 páginas, así páginas de un notepad, de una libreta de escribir. Encontraron en la cocina de los Ramseys una libreta que hacía match con las páginas, y no solo eso, también hablamos de cuando uno escribe sobre una libreta, lo que tú estás escribiendo en una página, tú puedes ver el print o la huella que deja, y al parecer la nota había sido escrita en ese mismo notepad. Notepad, y también que tenían, también que habían practicado la carta antes de la que escribieron original. Antes de escribirla. También mencionamos que encontraron a JonBenét, ella murió por asfixia y un trauma craneocerebral, y lo que utilizaron para asfixiarla tenía un pedazo de una brocha del art kit de la mamá. Okay. Y solo como que habían identificado una cosa que no era de la casa, que fue como que la cinta que utilizaron para pues matarla. Entonces ahí tengo demasiadas preguntas se me vienen a la cabeza. La vez pasada fue un poco difícil repasar el caso sin decir mis opiniones a medida que todo pasaba. El primer error, Cedric, de la policía fue que al llegar después de la llamada de 911 revisa solo el primer piso de la casa. Ajá. Segundo, deja que los papás llamen a sus amigos y que llegue más gente a la casa en vez de secure the scene. Obviamente ellos creían que era un secuestro, no un asesinato, pero al igual, si es un secuestro, alguien tuvo que haber entrado a la casa y llevársela, así que igual es un crime scene. Claro, y sobre todo porque ya se sabía que había tenido que ser de noche porque ellos la habían acostado a dormir y todo, entonces tú deberías empezar a revisar cómo hicieron para llevarse a esta niña en la noche de madrugada. Ajá, exactamente, y bueno, no hicieron eso. Después llegan más policías y detectives y como mencioné, revisan la casa. Nadie revisa el sótano como que bien, como que sí entran y recordemos que ya estaba en lo que iba a ser el wine cellar, donde se mantienen los vinos y eso, pero era un cuarto que no estaba terminado, pero se cerraba desde afuera y estaba cerrado desde afuera. También me puse a pensar que cuando al final encuentra al papá con uno de los detectives, tú te imaginas, tuvieron que abrir, tocar ahí, o sea, sin guantes, sin nada. Sí. Después él va, le arranca el tape de la boca. Es como que
ya hay mucha contaminación de evidencia, se le conoce a esto. Después como tapan a la niña con como una sábana de la casa, le pudieron haber quitado cualquier partícula de ADN que pudiese haber tenido de la persona que la mató. O sea, ahí ya hay un cross-contamination o contamination en general súper focop. Cedric, es momento de nuestro primer corte comercial y musical. Y al regresar, ya que les di un breve resumen. Un breve resumen, pero hay bastantes detalles. Por eso es que el episodio pasado fue literalmente solo describiendo el caso. Síguenos en Instagram @TheQuarantineClubCoolFM. Y estamos de vuelta aquí en The Quarantine Club en este miércoles de misterio / true crime, parte 2 del episodio de la semana pasada. Así que si no lo escucharon y you're just tuning in, van a escucharnos en YouTube por la cuenta de Grada Radio y luego escuchan esta segunda parte. No quiero decir que esté llena de spoilers, pero como que no van a entender la mayoría de las cosas de las que estamos hablando. También, si recuerdan los que nos escucharon la semana pasada, Cedric estuvo más como de commentator en el show, ya que como él aún está en recuperación, imagínense, de lo que fue el COVID o lo que es el COVID. Estaba más como que de commentator para que no tuviera que hablar mucho, pero gracias a Dios ya se siente mejor, entonces hoy sí va a hablar más. Ya nos hoy me puede quitar. ¡Wow! Interesante. Y me molestaba bastante porque hasta tenía como bastantes opiniones súper encontradas y fuertes sobre el caso, pero no podía expresarlas. Entonces estaba como que, este caso. Pero sí, ahora que puedo comentar un poquito más, te quería decir, de hecho, de las pocas cosas que comenté la semana pasada, que ahorita que estabas haciendo el breve resumen, me llamó mucho la atención, fue que una cosa que yo te había dicho era que para mí este caso podía ser fácil de que encontraran cuál era el culpable porque es de los casos más recientes que hemos hablado. O sea, esto acaba de pasar en los últimos 25 años. Entonces yo decía, bueno, si todavía pasó en esta época, todavía puede ser que lo vaya a encontrar. Pero exactamente, ahora tú muy bien dijiste en el resumen, o sea, la policía hizo un trabajo terrible. O sea, que de hecho puede ser hasta más difícil que los casos de hace muchos años atrás, donde sí hicieron una buena investigación, pero en esta, al final del día está todo contaminado, o sea, el DNA está por todos lados, o sea, fue todo un desastre en la investigación, entonces no tienes mucho con qué investigar 20 años más tarde. Me da risa que tú dices DNA, pero es ADN en español. Ajá, exactamente, ADN. ADN, so DNA. Mira, yo creo que siempre estos casos yo los defino si pasó before OJ or after OJ. Wow. Porque si para los que saben o los que no saben, el caso de O.J. Simpson fue muy importante para la ciencia en el sentido que fue el primer caso en que trajeron a un DNA expert para decir como que nosotros podemos tratar de encontrar un culpable con esto que es DNA y al principio la gente dice que es esta, ¿cómo vas a encontrar a alguien así? Exacto. Pero, o sea, los que vieron la serie dicen que American Crime Story, buenísima, recomendada. Me gusta mucho cómo enseñan esa parte del científico tratando de explicar a la gente o al jurado, dice que esto, o sea, así es como funciona y esta es la manera en que yo puedo saber sí o no, y que todo el mundo dice que no, y ahora uno dice que por favor utilicen el ADN, ahora en todos lados se hace el ADN y por eso también es que capturan a tanta gente o también dejan salir a mucha gente de la cárcel porque años después se dan cuenta que ese ADN no era de esa persona que habían puesto, tú sabes, como que la ciencia fue muy buena. En este caso, Cedric también, y lo había apuntado la semana pasada aquí en mi tablero que yo tengo, que en este caso trajeron a Henry Lee, quien fue este científico del caso de O.J. Simpson. Ah, wow, el mismo entonces, claro, porque esto fue apenas un año después de lo de O.J. Simpson. Bueno, O.J. Simpson fue en el 94, esto fue en el 96, así que... Ajá, el trial fue que empezó en enero del 95, y esto ya fue 26, sí, fue como 2 años más tarde, sí. Sí, exacto, entonces... a él lo trajeron también para hacer estudios de ADN, pues para ver si, tú sabes, si habían sido los papás, se encontraban un perfil de ADN que hiciera como match con el sistema que tiene el FBI para ver, pues, que si hay match con alguien en la base de datos o cosas así. Y
Bueno, lastimosamente, no sé, no, nada es como que conclusive, o sea, o todo es inconclusive porque, como mencionamos, hubo esto de que mucha gente la tocó, Sí. le pusieron que una manta, que si no, también por estar en la casa, ella iba a tener fibras Claro. de ropa de la mamá, del papá, del hermano, o sea, el ADN de ellos iba a estar alrededor de la casa porque ellos vivían ahí. Entonces, Claro. eso en sí es algo como unfair para ellos si ellos no fueron. No puedes culparlos por exactamente, por tener ADN. Es que ella tenía un pelo de su mamá, pero, o sea, Claro. o sea, eso es como que, por eso es que es un poco, no sé, pues. Pero a la misma vez también puede ser la excusa perfecta en ese sentido, porque si existe también te puedes excusar detrás de eso. Bueno, por eso y más adelante vamos a estar hablando de muchas teorías en la que la verdad es que gente dice que no, en verdad sí fueron los papás. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre el ADN? Creo que lo voy a decir más tarde porque ya quiero ir también como que quedarnos un poquito en el timeline porque recordemos que como este caso está unsolved, todavía están tratando de... hay esfuerzos para tratar de ver qué fue lo que pasó o quién. Algo también muy importante es que, y esto lo vi cuando estaba haciendo mucha investigación y vi un montón de entrevistas, que como ellos ya eran sospechosos, o sea, la policía no les dijo formalmente que ustedes son sospechosos porque no querían como que asustarlos, pero a la vez es como que no se pueden ir porque ustedes son sospechosos. Los Ramseys fueron encouraged por sus amigos a hacer una entrevista en CNN. Ok, sí, porque recuerdo que habíamos hablado hasta la semana pasada que ellos estaban un poquito como que bastante a la defensiva y no querían como que entrevistas ni hablar mucho con la policía y tal. Ajá, entonces los manes hacen una entrevista con CNN que ahora, años después, el papá dice que nosotros no debimos haber hecho eso, pero... dice que al momento todos sus amigos dicen que es que ellos creen que fueron ustedes y no sé qué, ustedes tienen que su imagen, porque recordemos que cuando yo hablé de la familia que es super wealthy, eran como el picture perfect family y de la nada esta cosa tan terrible pasa, ellos dicen que it's all about the image, ¿no? Algo también importante que nosotros mencionamos la semana pasada, antes de seguir con ADN y teorías, fue lo del ransom note. No solo que había sido escrita ahí, dije como que fue escrita en la casa, en este notepad. Entonces lo que hicieron, la policía hizo que Patsy Ramsey y John Ramsey escribieran. Les hicieron como pruebas para ver si las letras eran un match, para ver si... Y ellos tenían que repetir esta prueba varias veces para ver si alguna vez eran match. John Ramsey no dio match para nada. La mamá estaba en un spectrum como muy bajo, como que decían no enough para decir que fue ella. También en la carta, sí, yo digo carta porque era muy larga, no era una nota. Exacto. Le pedían $118,000 a esta familia y yo no sé si yo llegué a mencionar esto, pero ese año el bono navideño, porque recordemos que era Navidad, de John Ramsey había sido $118,000. Esa cantidad exacta, que eran la que están pidiendo. Entonces, obviamente, ellos dijeron, pónganos una lista de las personas que ustedes creen que pudo haber escrito esto. Y obviamente, tú tienes que también accesar. Dije, ¿quién sabe que esa Navidad él recibió? Claro, esa misma cantidad de dinero. O sea, que eso es lo más raro, lo específico que es. Exacto. Entonces, también yo mencionaba que yo había escuchado muchas entrevistas y muchos podcasts y muchas cosas. Y hay uno en que analizan la carta y también se ponen a analizar más o menos, que el que escribió esta carta estaba tratando de sonar como que no tenía experiencia en crímenes y después sí, después no. Como que la carta no tiene sentido si lees unas partes y otras. En unas partes hay unos spelling mistakes y después escriben attaché bien, o sea... Cierto. La carta... que es considerada la evidencia más sobresaliente de este caso, no tiene sentido alguno. Exacto. Y nadie la ha podido pues descifrar. Sí, hay muchas teorías también, igual que con el caso en sí. Hay muchísimas teorías de por qué quisiera decir tal cosa, pero ninguna realmente muy concreta. Sí, también estoy tratando de ver. Nosotros hablamos de la nota, de que la casa no fue secure, de contaminación de evidencia. Dije que más adelante voy a hablar de otros esfuerzos que se han hecho ya más tarde
esto fue en el 96 y ya, o sea, en los años ya 2000 en adelante, como hay muchos más avances científicos, también hay más avances en qué fue lo que pudo haber pasado. Bueno, Cedric, no sé si en el siguiente bloque entonces hablamos de unos cuantos sospechosos y teorías. Creo que va a haber que mezclarla. Vale. Porque es importante mencionar que hay gente que hasta confesó que habían sido ellos, pero aún así sigue estando unsolved. Sé parte del club más entretenido, The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante esta cuarentena. Hemos estado hablando del caso de JonBenét Ramsey. Cedric, te comentaba en el corte musical que me siento como scattered, me siento como all over the place con este caso, pero es que este caso está all over the place. Y tratar de, o sea, yo he escuchado y hay documentales que son episodios, podcasts que son episodios, hay tantas entrevistas como han pasado, ya son 30 años, 96, bueno, casi. 24. Sí, ya han pasado tantos años que simplemente hay más y más cosas. Así que siento que debemos empezar con sospechosos y teorías porque, como les dije, muchas no. Casi todas las evidencias son inconclusive. No hay nada que directamente diga de que fue esta persona. Sí. Así que dale, ¿por qué no nos empiezas con las teorías, Cedric? Perfecto, hay, como bien dijimos, hay varias teorías. Muchas fueron realmente creadas por el público y otra cosa que vale la pena mencionar es que los papás, una de las primeras cosas que hicieron cuando se inició la investigación fue contratar un relacionista público y un relacionista público el único trabajo que tiene es mejorar tu imagen ante la audiencia que está siguiendo este caso. Entonces eso le pareció de hecho sospechoso a todo el mundo que apenas iba a empezar la investigación ellos de una vez trajeron un relacionista público cuando todavía nadie les había echado la culpa ni nada. Y ahí fue donde la gente empieza como que, espera un momento, aquí hay algo que era raro. Y también que tenían 2 abogados criminalistas de una vez. Los contrataron también enseguida apenas pasó esto y todo el mundo decía, ¿por qué esta gente está tan a la defensiva con algo que todavía nadie les ha acusado de nada cuando ellos mismos dijeron que era un secuestro? Entonces ahí empiezan a nacer todas estas teorías de quién puedo ser, por qué puedo ser y tal. Hay unas bastantes, pues, son algo fuertes, otras no tanto. Empecemos con los papás. Como habías dicho, los papás siempre son los primeros sospechosos en este tipo de casos. El papá, una de las razones por las que dijeron que el papá, o la teoría más fuerte de por qué el papá pudo haber sido, se le estaba acusando era de abuso sexual a la niña y que en algún momento simplemente se cansó y la terminó matando después de haber abusado de ella. Sin embargo, después de haber investigado bastante esta teoría, nunca se encontró nada, ni una sola prueba o algo cercano a que él pudo abusar de ella. Entonces al final simplemente descartaron esto y dijeron, él no fue. Y también digo, también como tú dijiste, le hicieron la prueba de la carta, si la había escrito y tal, a él lo terminaron descartando. Después nace la teoría de la mamá. ¿Por qué pudo ser la mamá? Nace esta teoría de que la mamá estaba cansada de que la hija se estuviera orinando en la cama todas las noches, entonces se dice que en algún momento ella se cansó y regañándola la terminó matando por accidente, porque le empezó a pegar y por accidente fue que la mató y entonces ella dice, tengo que encubrir esto de alguna manera y la familia entonces la ayuda creando esta carta del secuestro y total. Pero nuevamente cuando se dieron cuenta que ella no escribió la carta y otro par de cosas, no hacía sentido para nada. Y aquí viene la tercera teoría, que es una de las que me parece de las más fuertes. Te tengo que ser bien sincero, yo me inclinaba un poquitito a esto cuando empecé a leer el caso por primera vez, y es la teoría del hermanito menor. Se dice bastante como que el hermano mayor, el mayor, sí. Del hermano mayor, se dice bastante que el hermano mayor estaba bravo con la hermanita porque dice que desde que ella nació se le estaba como que quitando atención a él, entonces como que se estaba peleando bastante con ella. Entonces nace esta teoría de que esa noche que ella fue asesinada, que ella le robó unas piñas del plato de él, de su fruta, se las robó y que él se molestó y le terminó pegando con un flashlight en la cabeza y así fue como la terminó matando también por accidente, no era que fuera a propósito. Y entonces los papás dicen, tenemos que encubrir esto. Ahora, quiero confesar, porque esto a mí me hizo bastante sentido. Se dice que el hijo después le comentó a su terapeuta, porque lo llevaron a la psicóloga, él le comenta a la terapeuta, ya estoy empezando a recuperar mi vida por fin.
después de que sucede esto de que la asesinaron. Entonces eso empieza a fortalecer bastante la teoría de, espérate, entonces él sí está un poco más tranquilo ahora de que ella no está. Sin embargo, también tengo que decir la contraparte, la policía dijo que era muy poco probable que ese niño tuviera la fuerza para pegarle con un flashlight a la hermanita y matarla, que ojo, sí se encontró un flashlight cerca de la escena del crimen. Entonces también eso fue otra de las cosas que fortaleció la teoría del hermano mayor, que es interesante la verdad esa teoría. Ahora vengo yo a debunk las teorías de Cedric. Ok, bueno, papá, mamá y hermano, familia, ya dijimos que la evidencia, el ADN de ellos iba a estar por la casa porque simplemente vivían ahí. Ok, han habido muchas cosas de las que quiero mencionar. En una entrevista que ellos hicieron, que los Ramseys, sin el niño obviamente, hicieron con Barbara Walters, o sea, la man literalmente, Barbara Walters o Diane Sawyer, una de las importantes, hicieron una entrevista y la man les pregunta, dizque, ¿Did you kill your daughter? O sea, y así dizque, boom, Ajá, en seco. Y el man dije, I did not kill my daughter. Y después la man va y le pregunta a Patsy, did you kill your daughter? Y le dice lo mismo de, la mataste porque se orinó en la cama y no sé qué. Ajá. Y Patsy Ramsey dice que mira, que ella era sobreviviente de Stage 4 Ovarian Cancer y que cuando estás tan cerca de life and death, tú sabes cuánto vale la vida. Y que ella dije, ¿a ti te parece que yo mataría a mi hija por orinarse en la cama? Y es como que, ok, sonaban súper creíbles. Tendrían que ser unos sociópatas para no. Entonces, muchos años después, esto fue hace poco, Burke Ramsey por primera vez habla a la prensa, ya mayor de edad y todo, con Dr. Phil. Okay, y él dije, yo sé que mucha gente dice que yo maté a mi hermanita, pero yo no lo hice. Y mucha gente dice que si tú ves la entrevista es muy rara porque él está todo el tiempo sonriendo. Y la gente dice, ¿por qué sonríe? Pero yo no lo vi tanto así. Y Dr. Phil dijo lo mismo. Estaba tan incómodo hablando del tema, que era como que, pero él quería como que hablar porque nunca se le había dado la oportunidad. También en Dr. Phil ponen el video de cuando la policía lo está entrevistando al niño después de la muerte de John Benet y no había un comportamiento pues extraño. Y ahora, años y años después, hacen más, con el progreso de todo lo que es el ADN, hacen más pruebas para establecer un perfil de ADN de lo que se encontró pues en John Benet. Okay. Y salía que un ADN pertenecía a un varón desconocido y excluía cada uno de los ADN de la familia Ramsey. Ahora, esto fue en el 2003. Yo quiero que sepan que en algún momento, no dicen el año, un jurado votó por indict a los Ramsey. Indict es como que, ¿sabes qué? Sí van a ir a trial. Y el procurador, que sería el district attorney, en ese momento de Boulder, Colorado, dijo no. Ellos no hay suficiente evidencia para llevarlos a un trial y no los voy a poner en trial. Y simplemente eso nunca pasó. Y no fue hasta el 2008 en que oficialmente excluyen, no es como excluyen, levantan las sospechas de la familia y dicen ninguno de los Ramsey estuvo involucrado. Los descartaron por completo, pero lastimosamente en el 2008 ya Patsy Ramsey había murió en el 2006 porque pues le regresó su cáncer y no, pues no lo sobrevivió esta vez, así que ella ya había muerto cuando fueron excluidos. Ahora, el ADN nunca ha hecho match con nadie y también hay teorías de que es porque el ADN es simplemente una mezcla de muchos ADNs. Okay. O sea, y entonces que es un perfil que no existe, entonces mucha gente cree que aún así ellos pueden ser los culpables. Digo, también recordemos a Lizzie Borden que ella dije no, que ganó el trial y todo el mundo que she still did it. Y eso todavía igual que con O.J. Simpson, o sea, sí. Hay muchas cosas así, solo que los Ramsey nunca fueron a trial. ¿Qué más habías dicho? O sea, esto fue todo lo de la familia y bueno, hasta el día de hoy se siguen haciendo pues más pruebas para ver, bueno, ya me acordé de la palabra, era exonerar. Ajá, exoneraron a la familia, sí. Así que bueno, simplemente
Otra más que de la teoría de que fueron ellos. John E. Douglas, que ya lo mencioné bastante en el programa, que es el perfilador del FBI, súper famoso, que escribió libros como Mindhunter y muchos más, y que es el subject de Mindhunter, la serie. Él estuvo involucrado en este caso y dice que él sugiere o como que supports la teoría de un intruso en la casa, de que no fue ninguno de los Ramseys. Entonces así, aquí te doy pie, Cedric, para que me des The Intruder Theory, una teoría sobre si fue un intruso. Wow, ok. Perfecto, Mónica, entonces tenemos que empezar a hablar de los primeros sospechosos de este caso. Sé parte del club más entretenido, The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante esta cuarentena. Hemos estado hablando sobre el caso de JonBenét Ramsey. Hoy es más sobre teorías, errores, evidencia, y en verdad creo que con todo esto que hemos dicho, o sea, que yo siento que está all over the place, la investigación estuvo all over the place, entonces en verdad es muy difícil tratar de encontrar a un culpable. Sin embargo, como es un caso tan popular como nosotros habíamos mencionado, hay demasiadas teorías y ya dijimos la teoría sobre los padres, y ya yo te dije por qué no, por qué sí, o what, o inconclusive. una opinión inconclusive para mí es como que a lo mejor sí fueron ellos, no lo sé. Sí. Pero bueno, habíamos quedado en que John E. Douglas, alguien muy respetable en lo que son el law enforcement, dijo, él apoya la teoría de un intruso en la casa. Así que a ver, Cedric, ¿por qué no me cuentas sobre esto y sospechosos? Recuerden, nosotros estamos haciendo la versión PG de este caso. Hay demasiada información y hay mucha información un poco explícita y fea, así que si son de esa gente que les encanta el true crime, pueden hacer todo ese research después de escuchar esta versión PG. Sí, es un caso bastante fuerte, la verdad. Pero bueno, nada, vámonos entonces con los primeros sospechosos de este caso, que es muy interesante. Lo comentaste bien al principio del programa, que aquí hay hasta personas que se autoculparon de este crimen, lo que lo hace aún más interesante. Una de esas personas fue John Mark Carr. Esto fue en el 2006, o sea, ya 10 años después de que había ocurrido el caso. Él era un ex maestro de escuela y él le confesó a través de un email a un profesor de Colorado que él había matado a una niña en un juego de amor que le salió mal. Ahora, ¿qué es interesante de esta persona? Que a esta persona al que él le confesó, que supuestamente era un profesor de Colorado, esta persona realmente era un periodista que se estaba haciendo pasar también por un profesor, y él lo empezó a investigar. Pasó 4 años intercambiando emails con John Mark Carr simplemente para ganar su confianza, y entonces es en el 2006, 4 años después, que él le confiesa que él había matado a una niña. Claro, él ya tenía entonces antecedentes de muchas otras cosas, por eso era que este periodista lo estaba siguiendo y se puso a investigarlo, y entonces en este momento él lo confiesa. A él lo arrestaron y todo en Tailandia en un momento, pero simplemente después lo exoneraron también nuevamente porque el ADN no coincidía para nada con lo que había en la escena del crimen, ni en la ropa de la niña, ni nada. No había ni una sola prueba de que él estuviera. Simplemente dijeron, este es un psicópata que quería llamar la atención de esta persona con la que estaba hablando. Y lo peor es que también hicieron, o sea, de una vez lo descartaron porque se dieron cuenta que él no estaba en Colorado, en Boulder, en esos momentos. Así que fue como que, o sea, igual él estaba viviendo en Tailandia y a él lo querían por cosas de pedofilia, creo que era, entonces igual lo metieron preso. Exactamente. O sea que mucha gente hizo eso también, porque sé que en algún momento los Ramseys estaban ofreciendo plata de por favor, si alguien tiene información o entréguense, no sé qué, y bueno, había mucha gente pues malintencionada. Hay demasiados sospechosos, no sé si me quieres decir unos cuantos más. Yo estoy recordando uno que no sé si lo tendrás en tu lista, pero lo voy a decir rapidito porque era un amigo cercano de la familia Ramsey. Ahora no recuerdo su nombre. Él era un hombre mayor que trabajaba con todas estas familias vistiéndose de Santa en Navidad. Eso se le conoce como que Santa Claus Theory. Y te acuerdas que la semana pasada mencionamos que JonBenét, unos días antes de su muerte, le había dicho a la mamá de una amiga que Santa la iba a visitar después de Navidad. Iba a hacer una visita especial en Navidad. Entonces mucha gente dice que este hombre
simplemente tenía una fijación, obsesión con JonBenét y que él entró a la casa porque él conocía la casa muy bien y que simplemente pues la asesinó. Esta teoría también fue como que este man fue hasta la policía y la policía logró que el man confesara y el man confesó que había sido él, pero aparentemente por su edad y su condición física dijo de que este man no pudo haber hecho esto. Claro. Y lo descartaron. Ese es el Santa Theory. Dale, puedes seguir tú con otro, ya que ahí vamos. Sí, ese me llamó mucho la atención, ese es el de Bill McReynolds, exacto, pero al final Bill McReynolds. Nunca lo pudieron poner ni siquiera cerca o pudieron encontrar algún tipo de evidencia para decir, sí, o sea, no había absolutamente nada. Y entonces viene el tercer sospechoso, Gary Oliva, otra persona más que también se culpó al mismo. Esto es interesante, este es el caso donde encontró más personas que todo el mundo quiere decir, no, yo fui. Porque cálmese todo el mundo, por favor. Gary Oliva también confesó hacer este crimen, pero ¿qué es lo interesante de Gary Oliva? A Gary Oliva lo arrestaron en el 2000 porque le habían encontrado drogas en su maleta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo arrestan, sacan y ven que él tiene una foto de JonBenét ahí en su maleta y dicen, espera, ¿qué pasó aquí? Y ahí es cuando lo arrestan, entonces por las drogas y por la foto dice, ve, este es sospechoso. Y él también lo comenta y dice, sí, yo fui. Y lo interesante de esto es que una vez que lo agarran, un amigo del colegio de él comentó que él lo había llamado unos días después y le dijo, he lastimé a una niña y le cerró el teléfono. Y él se quedó diciendo, espérate, ¿qué pasó acá? Y entonces después de que lo arrestan pasa esto y dicen, pues entonces puede ser él. Pero nuevamente aparece la parte científica, también investigan el ADN y tal, y dicen no había nada ni en la carta, no había nada en el basement, no había nada en la niña, o sea, esta persona nunca estuvo ni siquiera cerca a la casa, nada. Pero, y aquí viene otra cosa que me llama la atención, él hasta el día de hoy se sigue culpando, o sea, sabes que en el 2016 él dio una entrevista donde él volvió a decir, sí, yo fui el que maté a la niña, y la policía sigue diciendo, no fuiste tú, ya basta de decirnos que fuiste tú. Esto es una locura, todo el mundo quiere llamar la atención con este caso. Pues sí, digo, a la vez es como que, pero ¿lo hiciste o no lo hiciste? Like, tell me, porque es un poco complicado, porque obviamente mucha gente quiere esa fama, which is weird to me, pero bueno, igual si ya estás loco, bueno. Claro. Pero también como lo que hablábamos del ADN, que simplemente, ¿te acuerdas? Mencioné al forense o al experto en ADN, yo que sé, Henry Lee, del caso de O.J. Simpson, que él dijo que simplemente no había enough ahí como para hacer un perfil, tú sabes, como que al final hicieron un perfil que puede ser la mezcla de varias personas. Él es un experto forense, y el especialista de ADN, Barry Scheck, fue también que dijeron, o sea, no hay enough to process. Así que a lo mejor lo que ellos tienen es algo de una persona que no existe, porque son como que varios ADN, entonces yo no sé. Claro, volvemos a lo del principio, es muy difícil comprobar algo de este caso porque al final todas las evidencias están contaminadas, o sea... Y es frustrante, o sea, imagínate qué horrible ser el papá. Yo he visto bastantes entrevistas con él hoy en día. Él hasta escribió un libro y todo esto. Wow. Y qué horrible como que no saber, pero a la vez hay mucha gente que dice, pero fue él. Exacto. Pero no lo sé, no sé. Este es un caso que tú sabes que yo siempre tengo opiniones fuertes de que pasó esto. Ajá. Y este fue, y esto es lo que yo creo. En este caso, no sé, yo antes de hacer la investigación, confieso así bien in depth, y cuando yo leía sobre este caso hace muchos años, y siempre pensé que había sido la mamá, pero era porque no me parecían los detalles. Entonces cuando yo veía, dije que la mamá se había muerto, y yo dije, karma, no sé qué, pero después como Ajá. que empecé a investigar, y yo dije, no man, es tan injusto, pobre mujer, también murió sin saber. O no sé, pues yo no sé si ella sabía. Exactamente, te voy a ser bien sincero, yo también, que al final de la mayoría de los casos que hablamos, yo siempre me siento como entre 85-90% seguro de saber qué fue lo que pasó. Con este caso, confieso que también tengo una inclinación, pero mi inclinación apenas es un 55% a 45%, o sea, también estoy muy inseguro, muy a la balanza aquí, o sea, si sigo leyendo capaz siga cambiando opinión, pero yo hasta este momento sigo pensando que alguien de la familia fue. Sigo pensando eso, me parece muy raro esto. Es que ¿quién puede meterse en una casa, lograr
hacer este damage y no dejar ningún rastro, pero tampoco puedes decir sin rastro porque simplemente todo estaba contaminado y, Claro. no sé, es frustrante porque a la vez también había una ventana rota, pero y se rompieron esa ventana. Pero es que yo me sigo quedando con quién usa una libreta de la casa para hacer la carta de encuentro. O sea, parece improvisado. Encima tú escribes 3 páginas sin que nadie lo note. O sea, ¿cuánto tiempo estuvo este tipo en la cocina? 1 hora practicando la carta, escribiendo las 3, ¿me explico? Después las deja y deja la libreta ahí, hace todo esto y se va. O sea, pasó ahí la noche entera. Mucha gente dice que él escribió esta carta después de haber matado a la niña. Wow, imagínate tú, o sea, tú matas a alguien y te quedas ahí escribiendo una carta de que en la cocina de que también saca un vaso de leche y se lo tomó, o sea. Todo es muy extraño, pero como dices tú, también es un caso, vamos a llamarlo reciente. Yo, Sí. aunque sea súper escéptico de que van a poder sacar algo del ADN, no sé, a lo mejor años y años después algo se pueda lograr. Si se acuerdan del caso de Stephen Avery, de Making a Murderer, también a él, años después fue como que, esto, pero bueno, también fue ADN, así que yo no sé. Bueno, simplemente no sabemos, gente. Ahora, recorderis nuevamente, Cedric y yo hicimos la versión PG de este caso porque tiene muchos detalles y mucha información explícita y es fea, así que nosotros nomás queríamos darles a conocer este caso. Los incito a que busquen más información online, vean muchos documentales interesantes y entrevistas y todo esto y saquen sus propias conclusiones. Y si llegan a algo interesante, háganoslo saber, escríbanos a Cedric Miró, a Mónica Aronchi o a The Quarantine Club Cool FM y díganos pues sus teorías. Cedric, lastimosamente ha llegado el final de nuestro último True Crime / Misterio del año. Wow. Sí, ha sido bien interesante. Ya, Cedric, ya sé cómo vamos a comenzar el próximo año. Ya lo tengo. No voy a decir nada, los dejo en suspenso. Así que sí, gracias Cedric por estar conmigo todos los miércoles hablando de esto. Con muchísimo gusto, Mónica. La verdad es que he amado nuestros miércoles en Misterio y True Crime. Qué interesante la cantidad de historias que hemos podido descubrir, investigar, debatir, conversar con la audiencia, de todo un poco. Así que nada, como tú bien decías, ese fue el último de este año y nos vemos, nos oyemos, nos hablamos el día de mañana con el Jueves de Comedia en vísperas de Año Nuevo, el último día del 2020. Gracias a todos por su sintonía. Recuerden que nos pueden escuchar como podcast en YouTube en la cuenta de Grada Radio. Solo tienen que hacer clic en el playlist de The Quarantine Club y ahí le van a salir todos los episodios. Los que quieren escuchar el capítulo 1 de este, o sea, la parte 1 de JonBenet Ramsey, pueden hacerlo o simplemente hacer un True Crime binge y escuchar todos los de Misterio. Bueno, sí, nos vemos mañana, emocionada por recibir el nuevo año, Cedric, así que un saludo para todos. Soy Mónica Gronchi y me despido por hoy. Que tengan una súper linda tarde. Esto fue The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Sintoniza The Quarantine Club de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Cool FM 89.3.